Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre el conflicto. Bueno, el conflicto en su concepto dice que resulta de dos o más tendencias de respuestas iguales pero incompatibles, pudiendo definirse también como aquel estado de tensión que surge entre dos o más partes, porque tienen intereses iguales, diferentes, opuestos sobre alguien o sobre algo. También se da lo que es la afectación de los intereses, como menciona ahí, y también algo de percepción, por ejemplo. Eh, Cuando una persona percibe que alguien está afectando sus objetivos, sus intereses, es ahí donde se genera el conflicto, ¿verdad? Porque el conflicto no está, pero cuando la otra persona percibe que alguien le va a hacer un daño o le está afectando algún interés que tiene, entonces es ahí donde surge el conflicto, ¿verdad? La percepción es algo que, por ejemplo, en el suelo está la forma de un 6, por ejemplo, y de un lado está una persona y del otro lado está la otra. La otra persona ve un 6, pero la que está del otro lado ve un 9. Entonces es ahí donde hablamos de percepción. Lo que percibimos, lo que percibo yo no lo percibe usted. Entonces es ahí donde también se genera el conflicto, ¿verdad? Porque a veces vemos las cosas de diferente manera, de diferente forma, y es ahí donde se genera un conflicto. Los conflictos en las organizaciones siempre van o se generan a raíz de diferencias en necesidades, valores, deseos, por las diferencias al percibir a los demás, como lo mencioné anteriormente, por las suposiciones de posibles ganancias o pérdidas, es ahí donde se da la afectación de los intereses, por la falta de habilidad para integrar diferencias y falta de habilidad para dar y recibir, ¿verdad? Ahí van mucho a la mano lo que son las compensaciones, ¿verdad? Reducidas, que muchas veces se da por ese tipo de situaciones de conflicto que siempre se generan. Ahora bien, el conflicto se divide en dos categorías. El conflicto cognoscitivo, que tiene que ver más que todo relacionado a aquellos desacuerdos o metas o por la asignación de recursos, la distribución de recompensas, políticas y procedimientos o asignaciones de tareas. Más que todo por unas diferencias de opinión, ¿verdad? Que surgen a raíz de estos problemas, ya sea por alguna distribución mal de las recompensas, de los incentivos. Y el conflicto afectivo, este sí conlleva algo más que son las emociones, las reacciones que tenemos como personas, ya sea los desacuerdos personales, involucra sentimientos de coraje, desconfianza, miedo y también resentimiento o bien los conflictos que se dan por los choques de personalidad entre los compañeros dentro de la organización, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos las fuentes que generan conflicto, ¿verdad? Entre ellas está las fallas en la comunicación, ambigüedad de roles, incompatibilidad de las metas, diferencias de poder, diferencias estructurales, recursos escasos, que muchas veces se genera conflicto porque no se le da a los trabajadores las herramientas para realizar las labores, entonces hay una deficiencia y se crea conflicto entre lo que la organización quiere y lo que el trabajador logra hacer, ¿verdad? Sistema de recompensas mal diseñados, esto siempre suele ser muy común en las organizaciones, ¿verdad? Eh, que tal vez los sistemas de incentivos para unos, pues no todos tenemos las mismas, todos somos diferentes, entonces tal vez un sistema de recompensas no, no es para una persona, no les resulta bien o para otra sí, entonces es ahí donde se crean los conflictos, ¿verdad? Por este sistema de recompensas mal diseñados que muchas veces hay en las organizaciones. Algunos ejemplos más comunes que se logra ver en las organizaciones son la falta de trabajo en equipo. Esto es porque muchas de las personas que se asignan en un equipo, muchas veces siempre hay uno o siempre hay personas que tienen una mentalidad perdón, muy individualista. Entonces, eso puede hacer que el grupo sienta desconfianza, ¿verdad? Se da desconfianza hacia los demás, porque es fácil de malinterpretar, ¿verdad? Los comportamientos y de eso se atribuye que esa persona quiere sobresalir
sobre el grupo, o sea, que quieres resaltar más que los demás. Entonces ahí se crea un conflicto en el equipo de trabajo que ya se le asignó a esa persona. Los cambios en la empresa, por ejemplo, cuando hay un recorte de personal, cuando las políticas cambian. Si bien es cierto, las organizaciones o las personas que están a cargo, ya sean los gerentes de recursos humanos, el líder que está al frente, cuando se le va a introducir un cambio a la organización, las personas que están trabajando ahí tienen que tener un proceso previo a esa aceptación de ese cambio, darles una inducción a ese cambio, prepararlos para ese cambio. Entonces, muchas veces no suele suceder así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera un conflicto porque esa persona va a tener inseguridad, va a tener miedo. Entonces, ya ahí se va a generar un conflicto dentro de la empresa porque lo van a ver mal o porque no lo van a aceptar o porque les está afectando. Entonces, se crea ese conflicto dentro de la organización. Ahora bien, hay herramientas para el manejo de los conflictos. Entre ellos está la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional lo que dice es que es la capacidad y las habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias ajenas. Se dice que aquella persona, líder o gerente de recursos humanos o persona a cargo que, que lidera grupos o que trabaja con personas, debe tener la capacidad de poder manejar sus propias emociones, debe tener una inteligencia emocional fuerte, o sea, tener la habilidad de poder llegarle a esa persona, de poder controlar sus propias emociones y controlar a las demás, que muchas veces resulta difícil, o sea, porque si usted no puede controlar sus propias emociones, muy pocas veces va a poder trabajar o controlar esos conflictos que hay dentro de la organización, buscar esas respuestas. Entonces, la inteligencia emocional lo que dice es que aquella persona que está a cargo debe de tener una inteligencia emocional fuerte, que hay habilidades o herramientas que lo que dice la inteligencia emocional que debe potenciar, que debe de trabajar una persona para resolver conflictos o por lo menos llevar esos conflictos, poderlos resolver, enfrentarlos, porque muchas veces es difícil, uno tal vez como ser humano se desespera o no puede, o sea, se bloquea, entonces lo que habla la inteligencia emocional es tener una inteligencia emocional fuerte, o sea, que usted pueda enfrentar esas emociones de los demás, poder resolver, a pesar de que somos seres humanos y tenemos una vida cotidiana, a pesar de que tenemos problemas en nuestra vida, entonces, ahí con lo que dice la inteligencia emocional que se divide en 4 pilares, digamos, por decirlo así, que es la autoapertura. Entre esto lo que dice es que nosotros debemos saber interpretar los datos, ser sensibles a los sentimientos de la otra persona y cuidar mucho nuestro lenguaje corporal, porque digamos, nosotros como futuros gerentes de recursos humanos, como líder, tenemos que saber lo que siente, lo que piensa, ponernos en los zapatos del otro, como así se dice, y, y también respetar eso y ser sensibles a esas emociones para poder resolver mejor. La asertividad lo que dice es que tenemos nuestras propias opiniones, nuestros propios derechos, nuestras propias creencias, deseos, que al mismo tiempo debemos respetar las de la otra persona. Esto hace que contraste la agresividad, que no las tiene en cuenta, o la pasividad que ignora las propias, ¿verdad? Entonces la asertividad es algo que debemos saber que o la otra persona también tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene deseos, que tiene otras cosas, ¿verdad? La escucha activa es eliminar aquellos filtros eh, ya propios de nosotros para poder recibir, sintetizar lo que la otra persona nos quiere transmitir, ¿verdad? El dominar las relaciones interpersonales. Bueno, esto sí es bastante difícil, ¿verdad? Porque tanto como las personas utilizar tanto los intercambios de cortesía, de información, pensamientos, de ideas, los sentimientos, armonizar el grado de sintonía de los interlocutores, o sea, tratar de que haya una armonía entre ellos y, ¿verdad? Porque se genera un conflicto, entonces siempre y cuando respetando la intimidad de la otra persona, ¿verdad? Todo lo que dice dominar las relaciones interpersonales. Ahora,
vamos con lo que es la programación neurolingüística. Esa es una herramienta que dice que es un modelo de comunicación que nos explica el comportamiento humano por medio de un conjunto de métodos y técnicas que permiten a las personas conseguir sus objetivos en diferentes campos de una manera rápida y eficaz. Bueno, la programación neurolingüística lo que busca es potenciar esos canales de comunicación que se tienen menos desarrollados dentro de la organización. Eso lo que dice es que nosotros debemos aprender a saber, a escuchar, a sentir, a hablar, o sea, debemos mejorar esas cosas que tal vez no lo hacemos, ¿verdad? Y entonces eso lo que proporciona son habilidades para que las personas puedan conocerse a sí mismas y a las demás con fin de desarrollar mejor la comunicación y tener una reprogramación de actitudes, lo que es útil y aplicable a todo campo de acción. De ahí, a partir de una mejora en las relaciones interpersonales, le importa más el cómo se dice que el que se dice, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que busca la programación neurolingüística, potenciar esos canales, mejorar la comunicación, que las personas se conecten entre sí, que se haga un lazo interpersonal para esto, resolver mejor los conflictos que se puedan generar a futuro, ¿verdad? Eso es lo que hace llevar mejor los conflictos o mantener, eh, pues, por decirlo así, una buena comunicación. Ahora sí, eh, finalmente existen consecuencias a raíz de los conflictos, ¿verdad? En las organizaciones eh, se genera rencor, decepción, hostilidad y finalmente esto afecta el bienestar de los implicados en el conflicto. También puede generarse dificultad para involucrarse en los objetivos como equipo, el personal se siente presionado y su libertad personal se ve comprometida. El grupo que integra va perdiendo eficacia. Todas las energías también son perdidas porque se generan discusiones, peleas y el desempeño de las labores ya no es el mismo, no es eficaz, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que el conflicto llega a afectar a las organizaciones en gran parte porque no pueden eh, las partes que están involucradas ya se sienten presionadas, se sienten comprometidas, ya no quieren dar el mismo rendimiento, no se sienten a gusto. Entonces crea un ambiente laboral bastante tenso que muchas veces debemos saber manejar. Creo que esto sería todo por mi parte. Eh, a continuación, crea, que queda a cargo de mi compañero Diego.